¿Puede un objeto revelar su composición sin que nadie lo toque? ¿Y si la luz fuese el testigo más fiable del universo? Y es que si quieres saber qué es algo aquí en la Tierra, lo tocas, lo observas, lo hueles, lo rompes, lo analizas bajo un microscopio, lo calientas, lo enfrías, lo comparas con tus referencias conocidas. Pero en astronomía eso no es posible. No podemos viajar hasta Tres Atlas, no podemos tomar una muestra, no podemos raspar su superficie, ni siquiera podemos girarlo para verlo mejor. Y sin embargo, sabemos de qué está hecho. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede la ciencia analizar la composición química de algo que está a millones de kilómetros, moviéndose a una velocidad imposible y que ni siquiera podemos tocar? Pues la respuesta es tan poética como brutal, porque la luz no miente. La luz es el idioma universal del cosmos. No solo ilumina, informa, no solo viaja, transporta datos. Y los humanos durante siglos hemos aprendido a leerla. Y este es el tercer episodio de nuestra serie dedicada a Tres Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado en la historia. En los episodios anteriores conocimos su origen, su descubrimiento, y cómo una red de telescopios, el Atlas, lo detectó casi por accidente, cuando buscaba asteroides peligrosos para la Tierra. Pero hoy damos un paso más. Hoy vamos a descifrar qué nos cuenta su luz, porque sin acercarnos, sin tocarlo, hemos sido capaces de descubrir su composición química. Y eso, créeme, es una de las hazañas más elegantes de la ciencia moderna. Hoy aquí en Ciencias de la Ciencia vas a descubrir cómo los científicos descifran la receta química de 3i sin acercarse ni un metro a él. Lo hacen gracias a una herramienta tan poderosa que cambió la historia de la astronomía, la espectroscopía. Soy JJ Priego y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. ¿Qué es la espectroscopía? Pues la explicación más simple sería esta. La espectroscopía es la técnica que analiza la luz para conocer la composición de un objeto. Así, tal cual. Fácil, ¿no? Pero vamos a hacerlo un poquito más visual. Imagina que la luz que llega desde una estrella, un planeta o un cometa no es solo brillo, es un mensaje codificado, una especie de código de barras cósmico lleno de información, mucha información, porque cada rayo de luz lleva consigo las huellas de todo lo que ha tocado, de todo lo que ha atravesado, de todo lo que ha reflejado en su camino. Es como si cada fotón fuese una carta enviada desde el universo, escrita en un idioma que la ciencia ha aprendido a traducir. Pues bien, en ese mensaje luminoso hay pistas sobre qué elementos químicos están presentes, en qué proporciones, a qué temperaturas se encuentran, si hay moléculas complejas, si la superficie es sólida, gaseosa o helada, e incluso cómo ha cambiado ese objeto con el paso del tiempo. Flipa, ¿eh? Y lo más increíble de todo es que podemos obtener toda esa información sin tocar nada. Es alucinante. No necesitamos sondas, ni muestras, ni misiones espaciales. Solo necesitamos dejar que unos cuantos fotones viajen durante millones, a veces miles de millones de kilómetros, para terminar cayendo en el detector de un telescopio aquí, en la Tierra. Y cuando esa luz llega, la dividimos, la descomponemos, la analizamos. Y cada color, cada línea, cada pequeña variación de intensidad cuenta una parte de la historia. Ahí, entre los tonos del arco iris, está escrita la composición química de las estrellas, de los planetas, de las nebulosas y de los cometas. Está escrita la historia del universo. Por eso la espectroscopía no es solo una técnica científica, es casi un lenguaje universal. El lenguaje que usan los átomos para hablar. Y los científicos, los astrónomos, los físicos se han convertido en los traductores de esa luz. Así que sí, puedes decirlo de esta manera. La espectroscopía es literalmente el arte de leer la luz. Pero también es algo más profundo. Es la forma en que el cosmos nos cuenta sus secretos. Pero bueno, vamos a ver, ¿por qué la luz delata a los átomos? Pues aquí entra una de las leyes más hermosas del universo, porque cada elemento químico absorbe y emite luz de una forma única. Es su firma, su huella digital. El sodio, por ejemplo, siempre deja dos líneas amarillas muy marcadas. El hidrógeno, líneas en el rojo, el violeta y el ultravioleta. Y el oxígeno, el helio y el carbono, cada uno tiene su propio patrón. Y lo más asombroso es que esas líneas nunca cambian. No importa si las observas en un laboratorio en la Tierra o en una galaxia a millones de años luz. El patrón es el mismo, igual, idéntico. Así que cuando los astrónomos analizan la luz de un objeto distante, lo que hacen en realidad es buscar esas huellas digitales en el arco iris del cosmos. Si las ven,
saben quién está ahí. Y si no aparecen, saben que no lo está. No es magia, es física, pura, hermosa y exacta. Entonces, ¿cómo se lee la luz de Tracy Atlas? Pues bien, la luz que llega desde un cometa interestelar como este no es un simple reflejo del Sol. No, ya que a medida que se aproxima, el calor despierta a la roca helada de su letargo. Estaba durmiendo, pero los hielos atrapados durante millones de años comienzan a evaporarse. Los gases se expanden y también rodean al núcleo, formando una coma luminosa, una especie de atmósfera efímera que brilla en la oscuridad. Y mientras esto ocurre, el polvo y el gas interactúan con la radiación solar, generando su propia firma espectral. Vamos, una huella de luz única e irrepetible, como si el cometa escribiera su nombre en el espectro visible del cielo. Y así es como los científicos leen esa luz. Primero capturan el resplandor del objeto con telescopios equipados con espectrógrafos, instrumentos que descomponen la luz en todas sus longitudes de onda, como si transformaran un rayo blanco en un arco iris científico. Y cada color de ese arco iris contiene información, y al observarlo con detalle aparecen líneas oscuras y brillantes. No son defectos, son mensajes. Cada línea corresponde a una interacción entre la luz y la materia. Un átomo que absorbe energía, una molécula que la remite, un compuesto que responde a su manera a la radiación. Esas líneas, esas interrupciones en el arco iris, son el lenguaje de los elementos. Y después, los astrónomos comparan ese patrón con los catálogos conocidos. Durante más de un siglo, la ciencia ha ido registrando cómo se comporta cada elemento y cada molécula cuando se expone a la luz. Así que cuando una línea coincide, cuando un patrón se repite, ya saben exactamente qué hay allí, en qué cantidad y también en qué estado físico. Es como si vieras una huella dactilar cósmica y pudieras decir, esto es agua, esto es dióxido de carbono, esto es metano. Y fue justo así como se descubrió que 3I Atlas tiene algo muy pero que muy peculiar. Una proporción anómala entre dióxido de carbono, CO2, y agua, H2O. Una relación química completamente distinta a la de los cometas de nuestro sistema solar. Y nada de eso podría saberse solo con una fotografía o con una medición de brillo. Las cámaras muestran la forma, el tamaño, el movimiento, pero no pueden revelar la composición interna. La luz, en cambio, sí puede hacerlo, porque cada fotón que nos llega desde 3I Atlas ha viajado millones de kilómetros para contarnos su historia. Y cuando esa luz toca nuestros telescopios, lo que tenemos frente a nosotros no es solo un cometa lejano, es una narración escrita en el idioma más antiguo del universo. O sea que la luz, literalmente, contó su historia. Y bueno, ¿por qué esto es tan especial en 3I Atlas? Pues porque, como te he dicho, los cometas del sistema solar siguen por lo general un patrón bastante uniforme. Sus proporciones entre hielo de agua y dióxido de carbono suelen ser muy parecidas, porque todos nacieron del mismo disco protoplanetario que dio origen al Sol y los planetas. Pero 3I Atlas rompe ese patrón. Su química no encaja con la nuestra, y eso abre varias posibilidades. Puede que se formara en una región mucho más fría que cualquier zona del sistema solar. O quizás su estrella de origen fuese distinta, más tenue, más lejana, lo bastante fría como para conservar el CO2 congelado, mientras el agua se sublimaba antes, mucho antes. Y otra posibilidad es que la nube molecular que lo vio nacer tuviera una composición diferente, con más carbono y menos oxígeno disponible. Y también puede ser que durante su larguísimo viaje por el espacio interestelar, la radiación cósmica haya alterado su superficie, eliminando parte del agua y dejando una mezcla aparentemente extraña. Y ninguna de estas hipótesis puede demostrarse por completo todavía, pero todas apuntan a lo mismo, de que 3I no encaja en nuestros modelos. Y en ciencia, cuando algo no encaja, lo que se tambalea no es el objeto, es nuestro conocimiento. Y ahora vamos a ver los diferentes tipos de espectroscopía que se usaron para estudiar a 3I Atlas, porque en la astronomía moderna existen varias técnicas, y en este caso se usaron varias combinadas. Así que vamos a verlas una por una. Primero, la espectroscopía de absorción. Aquí, la luz del Sol atraviesa los gases que rodean el cometa y parte de esa luz desaparece. Y ciertas longitudes de onda son absorbidas por las moléculas que flotan en la coma. Y cuando analizamos el espectro, esas ausencias aparecen como líneas oscuras, como si alguien hubiera tachado partes del arco iris. Y en esas líneas está el secreto. Cada molécula roba siempre las mismas longitudes de onda, de modo que su patrón es inconfundible. Esa sombra luminosa revela qué elementos hay allí y en qué cantidad. Después, la espectroscopía de emisión. En este caso, el cometa no solo refleja luz,
también la produce. A medida que se calienta, los gases se excitan, las moléculas vibran, giran, colisionan y cuando liberan esa energía, emiten luz propia. Esa luz reemitida genera líneas brillantes en el espectro, una firma resplandeciente que habla de actividad, también de temperatura e incluso ionización. Y cuanto más intensa es la línea, más energía está liberando el cometa. Es literalmente como escuchar su respiración química. Y finalmente la espectroscopía infrarroja. Y aquí entran en juego telescopios espaciales como el James Webb, capaces de ver lo que el ojo humano jamás podría detectar. Y es que en el infrarrojo, la luz atraviesa el polvo y revela moléculas complejas, compuestos orgánicos y partículas diminutas que podrían contener los bloques químicos de la vida. Es como si la luz infrarroja levantara un velo invisible, mostrando la química más profunda del cometa, aquella que podría haber sido la base de mundos enteros. Como ves, cada tipo de espectro cuenta una parte distinta de la historia. La absorción nos dice que falta, la emisión nos dice que brilla y el infrarrojo nos dice que se esconde. Y cuando juntas todas esas piezas, lo que obtienes no es solo un conjunto de líneas y números, es un relato completo, un relato escrito en luz que nos cuenta de dónde viene Tracy Atlas, que lo compone, y cómo la materia de otro sistema estelar puede revelarnos los secretos del nuestro. ¿Y cuál fue el papel de los otros grandes telescopios en este tema? Como te he comentado ahora, el James Webb Space Telescope, con su precisión infrarroja, detectó compuestos volátiles imposibles de ver desde la Tierra. En cambio, el Very Large Telescope en Chile, gracias a su óptica adaptativa y resolución extrema, ofreció espectros de altísima calidad, capaces de distinguir pequeñas variaciones en las líneas químicas. Por su lado, el Keck Observatory en Hawái aportó mediciones complementarias en el rango óptico, mientras que el Gran Telescopio de Canarias y otros centros internacionales proporcionaron observaciones en distintos momentos orbitales, comparando la actividad de Tracy Atlas antes y después de su paso más cercano al Sol. Fue una sinfonía científica global, una colaboración entre continentes, hemisferios y generaciones de astrónomos, y todos observando al mismo mensajero galáctico. Además, ojo, la luz no solo dice qué es, también dice qué le pasó, porque la espectroscopía no solo revela de qué está hecho un objeto, también puede contar lo que ha vivido, y eso es brutal, alucinante. Por ejemplo, las líneas espectrales de Tracy Atlas muestran señales de irradiación prolongada, como si su superficie hubiese sido bombardeada durante millones de años por partículas de alta energía y rayos cósmicos. Y esto sugiere que ha pasado muchísimo tiempo viajando sin protección estelar, lejos de cualquier fuente de calor o de escudo magnético, y por lo tanto, su materia ha sido moldeada por el vacío, el frío extremo y la radiación, las tres fuerzas más implacables del espacio interestelar, y sin embargo, ha sobrevivido. Cada partícula, cada molécula, cada línea de su espectro es una memoria de ese viaje, un testimonio químico de los procesos que operan en regiones donde ninguna nave humana ha llegado jamás. Como ves, Tracy Atlas no es solo una roca errante, es una cápsula del tiempo. Y como te he dicho, lo que finalmente reveló la luz de Tracy Atlas, su análisis espectral, es algo muy claro. La química de Tracy no es la nuestra. La proporción entre dióxido de carbono y agua es tan anómala que desafía los modelos actuales de formación de cometas. Y claro, esto sugiere varias cosas: que se formó en un entorno más frío y lejano, que su disco protoplanetario tenía una composición distinta y que su viaje por el espacio interestelar ha alterado parte de su superficie. Cada una de esas conclusiones amplía nuestra comprensión del cosmos, porque si un solo cometa interestelar puede ser tan diferente, ¿cuántos otros mundos invisibles aún tendrán recetas químicas totalmente distintas? Y no saber aún de qué estrella proviene no es una limitación, no, es un reto. Los astrónomos aún están construyendo su perfil, como quien elabora la ficha forense de una evidencia. Y lo que se empieza a intuir es fascinante: que los sistemas donde se formó tenían condiciones mucho más frías, quizá en regiones externas donde el hielo de CO2 podía acumularse sin derretirse, o alrededor de estrellas menos luminosas que el Sol. Tracy Atlas podría ser un fragmento expulsado de un sistema que ya no existe, un pedazo de la historia química de otra estrella, un mensajero de un vecindario galáctico diferente. Y la gran pregunta: ¿hay moléculas relacionadas con la vida? Porque la espectroscopía no detecta vida, eso no. Pero sí puede detectar las moléculas que podrían precederla. Los cometas, tanto locales como interestelares, se consideran cápsulas de química periódica,
vehículos naturales, capaces de transportar los ladrillos del carbono por el espacio. Y si 3i Atlas contiene moléculas orgánicas simples, reforzaría hipótesis como la panspermia química, la idea de que los ingredientes básicos de la vida viajan de un sistema solar a otro, sembrando posibilidades donde las condiciones lo permitan. No significa vida, no. Significa potencial. Significa que el universo tiene más cocinas químicas de las que imaginábamos. Pero por supuesto, la espectroscopía no es perfecta, tiene límites. Su resolución depende de la distancia y del brillo. Cuanto más se aleja el objeto, más débil es la señal. Algunas moléculas producen líneas muy parecidas, lo que genera confusión espectral y obliga a usar modelos teóricos para interpretarlas. Y aunque podamos saber qué hay, no podemos saber cómo está distribuido. No distingue estructuras ni texturas. No puede decirnos si 3i Atlas es poroso, fragmentado o sólido como el hielo más antiguo del cosmos. Aún así, hoy por hoy, no existe mejor método para estudiar la química del universo sin salir de la Tierra. ¿Y qué significa todo esto para la ciencia? Pues que lo que descubrimos con 3i Atlas no es solo una lista de moléculas. Es un cambio de perspectiva, porque cada objeto interestelar observado añade una nueva pieza al puzzle de la galaxia. Nos enseña que la formación de mundos no sigue un único guión, que cada estrella escribe su propia receta de planetas, gases y hielos. La espectroscopía nos está permitiendo comparar esas recetas y con ello están haciendo una nueva rama del conocimiento, la astrogeoquímica comparada, un campo que hace apenas una década ni siquiera existía. Y bueno, con toda esta serie de vídeos que os estoy haciendo ya sabemos que es 3i Atlas, sabemos cómo lo detectamos y ahora entendemos de qué está hecho. Pero aún hay un misterio. Un detalle que ha despertado la curiosidad de toda la comunidad científica, porque 3i Atlas no se mueve exactamente como debería. Presenta una aceleración no completamente explicada por la gravedad, un comportamiento que recuerda inevitablemente al del primer visitante interestelar, a Oumuamua. ¿A qué se debe? ¿A gases liberados de forma asimétrica? ¿A efectos térmicos? ¿O a algo que todavía no entendemos del todo? Pues bien, ese será el tema del episodio 4. Mola, ¿no? Y si te ha gustado este episodio, dale un buen like a este vídeo, que es gratis y me ayuda muchísimo. Y suscríbete para acompañarme en este viaje, porque en Ciencias de la Ciencia, cada pregunta abre un nuevo horizonte y cada horizonte nos recuerda que el conocimiento no tiene fronteras. Y deja tu opinión en los comentarios. Y si te quedas con ganas de más ciencia o incluso más historia, pásate por mi Instagram, jjpriegotv, porque allí estoy subiendo contenidos muy buenos que no salen en YouTube. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.